Increíble historia. Millonario descubre la extraordinaria bondad de su humilde empleada y cambia. Miguel, un millonario de 45 años, se sentaba en su mansión mirando por la ventana. La luz del sol se filtraba a través de los cristales impecables, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. En la cocina, Luz, su empleada doméstica, movía su cuerpo al ritmo de una canción que solo ella podía escuchar. Miguel apenas la miraba. Para él, ella era una sombra en su vasto mundo de riqueza y privilegios. Pero Luz no era solo una empleada. Con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, sabía cómo convertir un día gris en uno brillante, aunque su propia vida estaba llena de luchas. Pero un día, los cimientos de su burbuja de poder se tambalearon. Recibió una llamada devastadora. Su madre estaba gravemente enferma. De repente, el hombre que lo tenía todo se sintió pequeño y vulnerable. La fragilidad de la vida lo golpeó con fuerza. En vez de tener el control, estaba a merced de un dolor que no podía comprar ni mitigar con su fortuna. Su mente, que siempre había estado envuelta en números y negocios, comenzó a tambalearse, buscando sentido entre la tormenta de emociones que le invadía. Mientras lidiaba con su propia crisis, comenzó a notar cada vez más a Luz. Se percató de que, al igual que su madre, Luz dedicaba su vida a cuidar de los que amaba, a pesar de vivir en un constante vaivén de dificultades. Ella enfrentaba sus propias batallas, luchando por alimentar a sus 3 hijos y cuidar de su anciana madre, pero lo hacía con una dignidad que lo dejaba boquiabierto. Sin embargo, cuando llegó la noticia de la muerte de su hermano, Luz se desmoronó, y con ella, una parte de Miguel también colapsó. ¿Cómo podía seguir siendo tan ciego ante lo que sucedía a su alrededor? Él se debatía en un torbellino de emociones contradictorias. Su egoísmo lo empujaba a apartarse, pero había una sensación palpable que lo instaba a acercarse, a querer hacer algo, cualquier cosa. ¿Qué puedo ofrecerle a alguien que ha hecho tanto por otros?, pensaba, mientras su respiración se aceleraba y la presión en su pecho aumentaba. En su mundo superficial, todo lo que había sabido sobre ayudar ya no parecía suficiente. Darse cuenta de que los problemas de Luz eran reales y no un simple concepto que podía ignorar, lo dejó inquieto. En un arrebato de resolución, decidió visitar el barrio donde Luz vivía. Con cada paso que daba, el impacto de la pobreza lo envolvía, y la opulencia de su hogar se sentía lejana e irrelevante. Cuando llegó a su casa, se encontró con una escena desgarradora. Luz, en el suelo, quebrada por la pérdida, se sacudía de dolor como si el mundo se desmoronara a su alrededor. En ese instante, Miguel sintió un ardor en su pecho que casi lo derribaba, porque por primera vez su mundo de privilegios le pareció vacío y hueco. Sin sentido. Mientras el conflicto interno lo devoraba, sintió la necesidad de actuar. Pero, ¿cómo? La duda invadía su mente. La pregunta le retumbaba. ¿Cómo puedo ser parte de la solución en la vida de alguien a quien he pisoteado con mi indiferencia? La culpa lo consumía, y así, en medio de su agitación emocional, una conexión inesperada se tejía entre ellos, prometiendo un nuevo comienzo. Pero la incertidumbre aún lo acechaba, dejando en el aire una tensión insostenible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida de Miguel estaba en un punto de quiebre. Acostumbrado a la indiferencia generacional, se encontraba en una encrucijada: enfrentarse a su familia y a sus propios miedos sobre la verdadera responsabilidad y compromiso. La lucha interna se tornaba más intensa. Cada batido de su corazón resonaba con el peso de lo que podría perder: su humanidad. ¿Sería capaz de dar un paso al frente y convertirse en algo más que un espectador en la vida de Luz? Las preguntas se acumulaban, revelando la gran verdad. Su verdadera riqueza podría estar a solo un acto de distancia. Miguel estaba abrumado por la fragilidad de la vida.
Su mente agitada le daba vueltas a una verdadera revelación. Desde su llegada al barrio de Luz, un sinfín de emociones había emergido. Sentía que su antiguo yo, el hombre de negocios que solo quería ganar más, se desmoronaba ante la cruda realidad. Las paredes de su mansión, que alguna vez lo protegieron de todo lo incómodo, ahora parecían opresivas. Frente a él, Luz continuaba sufriendo. Su dolor resonaba en el alma de Miguel. Saber que ella, a pesar de su sufrimiento, podía encontrar la fuerza para cuidar de otros, era un reto a su egoísmo. Sin embargo, él aún era un desconocido en ese nuevo mundo, el de la vulnerabilidad y la empatía. ¿Cómo podría Miguel, un hombre que había vivido en una burbuja de privilegio, convertirse en un agente de cambio en la vida de alguien tan noble? La noche cayó, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, la mente de Miguel se iluminaba de nuevas ideas. Había aprendido que cada acción que tomaba tenía un impacto, y ahora, más que nunca, quería que su impacto fuera positivo. En su vida anterior, el mundo funcionaba en base a transacciones. En este momento, le parecía que las relaciones necesarias no se podían cuantificar. Decidió que necesitaba actuar, pero la pregunta persistía: ¿qué puedo ofrecer? Quería ayudar, pero sabía que simplemente llenarla de dinero no sería suficiente. Sería un camino vacío. Tenía que encontrar una forma de involucrarse, de ser parte de la solución y no del problema. Al día siguiente, Miguel regresó a la casa de Luz, esta vez con una determinación renovada. A su llegada, ella lo miró con sorpresa, aún con cicatrices visibles de su pena. «No estoy aquí solo para ofrecerte ayuda», comenzó, notando la frágil resistencia en su voz, sino para escuchar tu historia. Con esos simples pero potentes términos, tocaron las bases de una conversación que podría cambiar sus vidas. Los minutos avanzaban mientras Luz compartía sus experiencias, sus luchas y triunfos, sus sueños aplazados. A medida que hablaba, Miguel sentía que el velo de su indiferencia se alzaba más y más. Era un proceso de autodescubrimiento para ambos. Aprender de la vida de Luz le enseñaba lo que realmente significaba el sacrificio y la resiliencia. La historia de Luz fue un espejo que reflejaba sus propias luchas perpetuas en un mundo frío y calculador. Después de escucharla, Miguel tuvo una revelación desgarradora. Se dio cuenta de que no solo quería ayudar a Luz, sino que necesitaba aprender de ella, transformarse en alguien mejor a través de su conexión. «Quiero apoyarte a ti y a tu familia, pero también quiero que me enseñes. Quiero entender cómo vivir de una manera auténtica», confesó. El gesto no fue recibido con entusiasmo inmediato. Luz mostró reticencia. «No necesito caridad», dijo con un tono desafiante, pero Miguel supo que había algo más que preocupación en su voz. Había una herida profunda y un escepticismo alimentado por años de lucha. Aquel momento se convirtió en un desafío mutuo, una invitación a la vulnerabilidad que exigía más que solo palabras. Miguel comprendió que sus promesas necesitaban respaldarse con acciones, y la decisión de reconfigurar su vida había comenzado a tomar forma. Sin embargo, las dudas seguían presentes en su mente. ¿Podría realmente cambiar para el bien de Luz y de su propia existencia? Mientras la conversación avanzaba y nuevos planes comenzaban a tomar forma, la noche se tornaba pesada con las posibilidades de lo que vendría. La tensión en el aire era palpable, y aunque Miguel se sentía más conectado que nunca con Luz, el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. Al salir de su casa, un cosquilleo de incertidumbre se asentó en su pecho. La transformación interior que había comenzado podría llevarlo a la confrontación con su familia, y eso le aterraba. El camino estaba lleno de decisiones complicadas. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y reconciliarlo con su futuro? La respuesta se hizo necesaria de inmediato. El primer paso a dar era claro, pero el último se ocultaba en una nebulosa de temor. Esa noche, Miguel se quedó despierto, sumido en pensamientos, sintiendo que cada segundo contaba. La vida, con todos sus matices y compromisos, esperaba su decisión. Tal vez lo más importante estaba por llegar. Miguel despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos que chocaban entre sí, el deseo de cambiar y el miedo a lo desconocido. Aún se sentía abrumado por el peso de lo que había aprendido de Luz, como si su historia estuviera tejiendo hilos de conexión con su propio ser, desliguiéndole la convención de su antigua vida. Tomó una decisión. Hoy no solo se acercaría a Luz, sino que llevaría consigo su propia historia, sus errores y sus temores.
una forma de abrirse a la vulnerabilidad que antes tanto evitaba. La idea le parecía aterradora, pero comprendía que era un paso necesario hacia la autenticidad. Sabía que si quería heredar un cambio significativo en su vida, debía despojarse de las armaduras que lo habían protegido hasta ahora, aunque éstas se convirtieran en una prisión. Al llegar a la casa de Luz, encontró su entorno lleno de bullicio. Las risas de los niños resonaban en el aire, una melodía contagiosa que le recordaba la esencia de vivir en comunidad. Se sintió fuera de lugar, su uniforme de ejecutivo de negocios contrastaba con la sencillez de la vida que lo rodeaba. Pero esa sensación de incomodidad era justo lo que necesitaba para desafiar su ego. Luz lo recibió con una mirada escéptica. «¿Qué te trae de nuevo, Miguel?», preguntó, levantando una ceja. Esta vez, él no se sintió atrapado en la necesidad de dar respuestas rápidas o de ofrecer soluciones inmediatas. En cambio, tomó un respiro profundo y dejó que la honestidad fluyera. «He estado pensando, no solo quiero ayudarte, también necesito comprender lo que he ignorado durante tanto tiempo», declaró. Luz, al principio, se mostró distante, tratando de protegerse de su vulnerabilidad y de la posible decepción. Pero en su mirada había un destello de curiosidad. Miguel sintió que, aunque no estaba en el mejor lugar para ser escuchado, cada palabra suya era un ladrillo que construía un puente entre dos mundos. «Te cuento mis fracasos, mis obsesiones con las metas, con el dinero, pensando que eso me daría valor. Pero solo ahora, al escucharte, me doy cuenta de cuánto temía ser vulnerable y el efecto dañino que tuvo en mí», él continuó, desnudando sin reserva su esencia. A medida que las horas avanzaban, Miguel se sorprendió de lo que pudo compartir. Nunca antes se había permitido hablar de sí mismo con tanta sinceridad. Luz, con su abrumador dolor y resiliencia, se convirtió en su confidente. A medida que sus palabras llenaban el espacio entre ellos, la conexión creció, tejida con hilos de comprensión mutua. Sin embargo, el desafío de Miguel no era solo el de abrirse a Luz, sino también enfrentarse a su vida anterior. La conversación se tornó un espejo, reflejando no solo sus inseguridades, sino también el impacto de su pasado en su presente. «Debo volver a ver a mi familia, enfrentar lo que fui y lo que deseo ser», concluyó, sintiendo el peso de la inminente confrontación. Mientras se despedía de Luz y caminaba hacia su hogar, una oleada de dudas lo invadió. Las sombras de su vida anterior le susurraban, inyectando inseguridad en su mente. ¿Cómo reaccionaría su familia? ¿Podría realmente dejar atrás el pasado? Su mente cuestionaba si esta nueva versión de él sería suficiente para cambiar las dinámicas familiares que tanto había descuidado. Volvía a casa con un mar de emociones enfrentadas. La esperanza de crecer más allá de su egoísmo, pero también el temor de que el camino hacia el crecimiento personal lo alejara de un tejido familiar que una vez consideró inquebrantable. Algo dentro de él le decía que el momento de la verdad se avecinaba, que pronto tendría que hacer frente a las elecciones que definirían no solo su futuro, sino también el legado que dejaría atrás. La pregunta que ahora se repetía en su mente era: ¿sería capaz de reconciliar su pasado con la nueva vida que deseaba construir? La respuesta, aguardando en la bruma de sus pensamientos, se revelaría con el tiempo. Pero lo que sí sabía era que un cambio estaba a la vuelta de la esquina. Las decisiones se apresuraban en su mente y el futuro pronto llamaría a su puerta con más preguntas que respuestas. La búsqueda de su auténtico yo apenas comenzaba. Mientras Miguel se acercaba a su hogar, la incertidumbre lo envolvía como una nube densa. La vida que había construido, llena de éxitos profesionales y lujos materiales, parecía cada vez más un espejo roto que reflejaba la fragmentación de su propia identidad. Pensar en su familia, en los momentos pasados, le hizo dudar de su valor. ¿Realmente podrían entender su necesidad de cambio? ¿Verían a un nuevo Miguel o solo al hijo y hermano que siempre había sido? Su mente se llenó de imágenes de su madre, haciendo sacrificios para que él pudiera tener una educación privilegiada. Su padre, siempre tan orgulloso de su éxito profesional. «No puedo defraudarlos», se repetía, pero cada vez más se convencía de que defraudaría a los que realmente amaba si no se permitía ser él mismo. La serie de pensamientos fue interrumpida por un mensaje que iluminó su celular, una invitación a una cena familiar el próximo fin de semana. La primera reacción de Miguel fue el deseo de declinar la invitación.
Sin embargo, su impulso renegador se encontró con la nueva determinación que estaba comenzando a florecer dentro de él. «Puede ser el momento», susurró una voz interna, animándolo a enfrentar la situación. La cena se oponía a su naturaleza tímida. De hecho, había evitado encuentros familiares durante años, asumiendo que sus éxitos y su ocupada agenda les habían demostrado cuánto había avanzado. Ir a la cena significaba mostrar una faceta de sí mismo que creía perdida. Pero ahora veía la cena como una oportunidad de autodescubrimiento y claridad. Debía confrontar la versión de sí mismo que había ocultado todos estos años. Aprovechó la semana previa para conectar con su familia de maneras pequeñas pero significativas. Ingresó a un grupo de chat familiar que había ignorado durante meses y comenzó a interactuar. Su madre, entusiasmada por el interés renovado de su hijo, comenzó a enviar fotos antiguas de momentos familiares, lo que provocó en él una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Se dio cuenta de que había dejado de lado el significado de estar conectado, de ser parte de un entorno donde sus verdaderos valores podían reflejarse. Con cada conversación, Miguel exploraba nuevas formas de expresarse. A menudo sentía que sus palabras eran pesadas, que necesitaba hallar el tono adecuado para compartir sus inseguridades sin exponer demasiado su vulnerabilidad. Sin embargo, cuando lo intentaba, algo en su interior se aligeraba y se abría un espacio para el entendimiento mutuo. El día de la cena llegó, y la tensión se apoderó de él al abrir la puerta de la casa de su infancia. El ambiente, familiar y acogedor, lo abrazó con los aromas de alimentos caseros y las voces risueñas de sus hermanos. La sensación de estar en casa fue un recordatorio poderoso de todo lo que había dejado atrás. Cada saludo, cada abrazo parecía decirle: «Estamos aquí, aún te necesitamos». Miguel intentó mantener la conversación ligera, pero una parte de él anhelaba un momento más profundo. Mientras todos compartían anécdotas y risas, buscó el momento apropiado para hablar sobre su deseo de cambiar, de volver la mirada hacia sus raíces y confrontar su egoísmo. Antes de que pudiera articular sus pensamientos, su madre lo miró con amor y preocupación. «Siempre estás tan ocupado, hijo. ¿Qué pasa por tu mente?» Fue como si el tiempo se detuviera. Esa pregunta resonó en su interior con un eco prolongado. Miguel tomó un respiro profundo y, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que era el instante perfecto. «Quiero ser honesto. Necesito ser honesto sobre quién soy y lo que he estado sintiendo», comenzó a decir, con las palabras arriesgándose a desnudarse ante su familia. El deseo de compartir su nuevo camino se alzaba dentro de él como un volcán a punto de estallar. De pronto, recordando el momento que había tenido con Luz, tomó la valentía que había cultivado en su interior. Pero antes de que pudiera proseguir, un ruido estrepitoso interrumpió la atmósfera tensa. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar entró sin ser anunciada. Fue el hermano de Miguel, quien había estado en el extranjero, trayendo consigo no solo su presencia, sino también una revelación que cambiaría la dirección de la conversación, amenazando con desestabilizar todo lo que Miguel había planeado compartir. La incertidumbre floreció de nuevo en su pecho. ¿Sería este el momento de la verdad o simplemente un desvío en su camino hacia la autenticidad que tanto ansiaba? Miguel comprendió que su viaje apenas comenzaba y el desenlace de esta noche podría definir su futuro de maneras que aún no imaginaba. La risa y el bullicio que llenaban la habitación se disolvieron en un instante cuando Miguel vio la expresión en el rostro de su hermano. Era como si un rayo hubiera atravesado su burbuja de determinación. La preocupación y el asombro en los ojos de su familia se volvían un espejo de su propia tensión interna. Mientras todos giraban la cabeza hacia el recién llegado, Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Aquel hermano que había estado lejos durante tanto tiempo regresaba no solo con historias de otros lugares, sino cargado con una energía que desbarataba la seriedad del momento. «¿Qué tal, familia? Vengo a contarles algo increíble», exclamó, con una sonrisa que no permitía ver la inquietud que Miguel ahora experimentaba. La conversación se desvió rápidamente hacia los logros del hermano, dejando a Miguel en un limbo, su deseo de autenticidad aplazado nuevamente. Aprovechando la energía del ambiente, Miguel se retiró momentáneamente al patio trasero, buscando esa calma que había hecho suya durante su reciente búsqueda de claridad. Miró hacia las estrellas, intentando recordar lo que había sentido al encontrarse con su verdad, al abrirse en un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, mientras observaba, una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Sería capaz de volver a ese punto donde se había sentido fuerte? El patio era un lugar lleno de recuerdos, las risas de los niños jugando, los asados en familia, las pláticas profundas en noches estrelladas.
Se preguntó si había perdido para siempre esa conexión. En el fondo, algo resonaba dentro de él, la necesidad de ser visto por quien era realmente, no solo por su éxito o por lo que esperaba ser para su familia. La conversación en su interior se intensificaba. Siempre había estado tan obsesionado con la percepción ajena que se olvidó de esos momentos genuinos que definieron su ser. Mientras luchaba con una ola de emociones, recordó lo que Luz le había enseñado sobre la vulnerabilidad. Es en el abrirse donde se encuentra la verdadera fuerza. Esa frase, ahora grabada en su mente, lo impulsó a dar un paso hacia adelante. Decidió regresar a la sala y, sin importar la intervención de su hermano, responder a la pregunta no expresada que flotaba en el aire. Al entrar, la energía cambió visiblemente. Todos estaban disfrutando de historias del pasado, el entusiasmo de su hermano era contagioso, pero Miguel no podía evitar sentir que la conversación era superficial. Se sintió fuera de lugar en medio de risas y de pronto las palabras que había ensayado en su mente parecían escurrirse entre sus dedos. Fue entonces cuando sus padres se volvieron hacia él. «¿Y tú, Miguel, cuándo vas a contarnos qué te pasa?» Fue como si el escenario se iluminara para él. Sintió que la pregunta, aunque sencilla, marcaba un momento decisivo. «He estado perdiendo el rumbo», confesó, con la voz entrecortada. «Y sé que puedo parecer exitoso, pero he sentido una desconexión de lo que realmente soy». La mirada de su madre se tornó en un torrente de emoción, y el silencio que siguió a sus palabras fue más profundo que cualquier vacío. Aquel instante de vulnerabilidad marcó un cambio. Miguel podía sentir que, a pesar de su agitación, sus palabras abrían las compuertas a una conversación necesaria. Sus hermanos lo miraban con curiosidad, pero también con la empatía que surge de compartir todo lo que se había contenido durante demasiado tiempo. Había una extraña belleza en la honestidad y comprendió que cada uno enfrentaba sus propias batallas internas. Mientras la conversación comenzaba a fluir, otro ruido resonó en el fondo, esta vez no tan abrupto pero igualmente revelador. La puerta del fondo volvió a abrirse, esta vez dejando pasar no solo la luz exterior, sino a alguien que Miguel nunca habría esperado. Era Luz, quien había encontrado un momento para unirse a la cena familiar. Las emociones se dispararon en Miguel. Su presencia era tanto un eco del pasado como un atisbo de futuro, trayendo consigo la oportunidad de un nuevo diálogo y despertando en él dudas sobre qué camino verdaderamente quisiese seguir, especialmente ahora que la honestidad comenzaba a tejer su nuevo ciclo de vida. Miguel sintió el peso del momento. Su verdad estaba a punto de confrontar el aluvión de sentimientos que traía consigo Luz. ¿Sería capaz de abrirse completamente a ella y a su familia mientras un nuevo desafío surgía inesperadamente en la noche? Miguel sintió como si el entorno se tornara aún más intensamente emocional al ver a Luz entrar en la habitación. Ella, con su aura cálida y su sinceridad palpable, era el antídoto perfecto para las inseguridades que parecían alimentarse de su propia vulnerabilidad. A medida que la voz de su hermano continuaba resonando, Miguel se encontró en un tira y afloja entre el deseo de compartir su realidad y el temor a ser mal interpretado, a que lo que había construido a lo largo de los años se desmoronara. Mientras todos se reían y disfrutaban de anécdotas, Miguel recordó las palabras de Luz sobre el valor de la comunicación auténtica. Al mismo tiempo, la presión de la mirada de su familia en él era casi palpable. Sabía que era su oportunidad de ser honesto. Después de todo, no solo se trataba de perderse a sí mismo en una búsqueda de éxito, sino de volver a descubrir qué es lo que en verdad lo movía. El contraste entre la alegría de la reunión familiar y su creciente malestar se tornaba insoportable. Miguel tomó una respiración profunda y, impulsado por una mezcla de necesidad y resolución, decidió ser completamente transparente. «¿Sabéis? Es un honor escuchar todas estas historias, pero me siento como un extraño en mi propia vida», afirmó, capturando de inmediato la atención de todos. Las risas se apagaron lentamente y la mirada de su madre se llenó de preocupación mientras su padre se inclinaba hacia adelante, contundente y atento. «¿Qué quieres decir con eso, hijo?», preguntó, y el simple hecho de tener un espacio para expresar sus sentimientos comenzó a liberar la presión que lo oprimía. «No sé si todavía conozco mi propia historia». Las palabras fluyeron de sus labios con facilidad, como si un nudo que había estado atado durante años se comenzara a deshacer.
Me he convertido en alguien que no reconocía, moviéndome por expectativas en vez de por lo que realmente siento. Estoy aquí, pero no estoy presente. Luz observó con una mezcla de admiración y tristeza mientras Miguel continuaba. La conexión que había sentido con él hacía mucho tiempo parecía resurgir al escuchar su profunda lucha. Sin embargo, sus intervenciones sobre cómo la vida lo había moldeado a él, como las corrientes que esculpen una roca, también lo llevaban a reflexionar sobre sus propias decisiones. Su hermano, por otro lado, aparecía ligeramente desconcertado. «Siempre pensamos que estabas bien», replicó, acentuando la presión en Miguel. La incomprensión de su hermano alrededor de la definición del éxito complicaba aún más su valentía al abrirse. «Creo que hay una diferencia entre estar bien y sentir que pertenecemos a nosotros mismos», respondió Miguel con un tono firme pero vulnerable. «Lo que realmente deseo es reconectar con mi esencia, no solo ser medido por lo que he logrado». Los murmullos de la familia surgieron, cargados de una mezcla de sorpresa y confianza renovada. Miguel se dio cuenta de que abrir su corazón no solo lo liberaba, sino que también podía iniciar un diálogo fundamental sobre las experiencias que todos compartían. Sin embargo, el ambiente cambió de nuevo cuando la atención se volvió hacia Luz, quien había estado escuchando con una inmensa comprensión. La conexión entre ella y Miguel parecía electrificada por un silencio profundo, cargado de una energía tan palpable que la habitación parecía cobrar vida. «Te admiro por tu valentía, Miguel», comenzó Luz, mirando intensamente a sus ojos. «Porque ser audaz no significa simplemente triunfar ante los demás. A veces, el mayor acto de valentía consiste en mirar hacia adentro y enfrentarse a uno mismo». Las palabras le dieron un nuevo eco a la conversación, resaltando el vínculo que jamás había dejado de existir entre ellos. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, Miguel enfrentaba una pregunta inquietante. ¿Realmente estaba listo para dejar que esa conexión se desarrollara más, sabiendo que su vida estaba llena de incertidumbres y desafíos? ¿Podría permitirse descubrir algo más que solo una relación profesional y personal? Hasta que un mensaje interrumpió el momento, sacándolo de su trance emocional. Una notificación de su teléfono, una oferta inesperada en el trabajo que podría cambiar el rumbo de su carrera, sacudiendo la esencia de su camino elegido. La tensión se intensificó y Miguel se encontraba al borde de un precipicio. Dando un paso hacia adelante, Miguel comprendió que el próximo movimiento que daría no solo definiría su trayectoria profesional, sino si también estaba dispuesto a abrazar las verdades ocultas acerca de sí mismo, ese aspecto fundamental que había estado esquivando. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza mientras sostenía su teléfono, mirando la pantalla en un estado de semiadulecia. La oferta contenía todo lo que había soñado, un ascenso significativo, una reubicación en una ciudad vibrante y, lo más tentador, un aumento de salario que lo catapultaría a un nivel de seguridad financiera que había anhelado. Sin embargo, la tentación se mezclaba con una sensación abrumadora de desasosiego. Era un camino conocido, uno que había estado trazando desde hacía años, marcado por el rendimiento, la competencia y una incesante necesidad de validación externa. Pero la conversación reciente con su familia, especialmente las palabras de Luz, reverberaban en su mente como un eco constante. «No estoy presente», había dicho. ¿Se había convertido en alguien que perseguía un éxito vacío? Miguel se dio cuenta de que, si elegía seguir adelante con esta oferta, corría el riesgo de caer aún más en la trampa del cumplimiento de expectativas ajenas, dejando que los deseos profundos de su ser se desvanecieran de nuevo en la penumbra. La angustia interna lo llevó a reflexionar sobre sus elecciones pasadas, esos momentos en los que había priorizado el dinero y el estatus sobre su propia identidad. Siempre había sido ambicioso, empujado por el miedo a fracasar y la necesidad de demostrar su valía. Ahora se enfrentaba a la opción de redefinir su futuro profesional. En lugar de un éxito predefinido, podía forjar su propio camino, uno que resonara con su esencia. Mindful de su entorno, observó a su familia, quienes continuaban conversando con entusiasmo y risas, ajenos a la tormenta que surcaba su interior. Su hermano, que había expresado confusión ante su estado emocional, parecía ajeno a la profundidad de la lucha personal que Miguel enfrentaba.
¿Qué pasaría si decidiera no aceptar la oferta?, pensó, considerando la posibilidad de explorar una carrera que se alineara más con lo que realmente le apasionaba. A medida que esos pensamientos crecían, una chispa de posibilidades se encendía en su interior. Podía rediseñar su vida, buscar proyectos que le permitieran ser auténtico, que reflejaran su deseo de contribuir a algo significativo en lugar de solo acumular reconocimiento y bienes materiales. Esto requería valentía, pero quizás esa era exactamente la dirección en la que debía avanzar. En un instante de revelación, una idea se presentó. Podría aplicar para un proyecto que siempre había deseado emprender, pero que nunca tuvo el coraje de perseguir. Se trataba de una iniciativa que combinaba su experiencia en el sector con su pasión por la educación. Imaginó abrir un espacio donde los jóvenes pudieran aprender sobre habilidades prácticas y desarrollo personal, empoderándolos en un mundo que a menudo parece limitado. Sin embargo, la incertidumbre lo envolvía. Sabía que dar ese paso significaría soltar la seguridad del camino habitual y aventurarse en un territorio desconocido. Pero, ¿no era acaso esta oportunidad una invitación a enfrentar sus miedos? ¿No era el momento de un cambio radical, de tomar el control sobre su narrativa personal? Miguel respiró profundo mientras observaba el brillo sincero en los ojos de Luz. Ella había sido un faro de autenticidad y su reciente conexión dejaba entrever un vínculo profundo que podía florecer en este nuevo capítulo de su vida. No solo se trataba de su trabajo, se trataba de su nueva relación y de su familia. Carrera. Se trataba de amor, de ser fiel a sí mismo. Con cada latido su determinación crecía. La inquietante pregunta que lo había acechado hasta ahora se tornó clara en su mente. Estaba listo para abrazar lo desconocido. Antes de que pudiera procesar completamente su decisión, su teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de un antiguo profesor que lo invitaba a participar en una charla sobre la autenticidad en el emprendimiento. En ese momento, Miguel sintió un pequeño empujón hacia el sendero que realmente deseaba recorrer. La vida parecía llamarlo con un nuevo propósito, pero esta vez era un llamado que no podía ignorar. Mientras sus pensamientos se entrelazaban en un mar de posibilidades, una nueva pregunta emergió entre las olas. ¿Podría realmente dar ese salto y, al mismo tiempo, construir una conexión genuina con Luz mientras lo hacía? Miguel no podía concentrarse en nada más que en la invitación de su antiguo profesor. La idea de hablar sobre autenticar su camino profesional le resultaba perturbadoramente emocionante. Sintió un bullicio interno. Parte de él estaba ansiosa por aceptar la propuesta, pero otra parte dudaba, aferrándose a la zona de confort que había cultivado durante años en la empresa. Mientras miraba el mensaje nuevamente, una imagen de su profesor, siempre tan firme y carismático, se dibujó en su mente. Recordaba con claridad cómo le había enseñado que la verdadera autenticidad no solo se manifestaba en el trabajo, sino en la vida misma. ¿Cuándo había dejado de lado esa lección vital? ¿Cuándo había decidido que su éxito debía medirse en números y premios? Sin pensar, respondió al mensaje, aceptando participar en la charla. Esta decisión, aunque impulsiva, era el primer paso hacia su transformación personal. La sensación de ligereza que le recorrió al presionar enviar reveló un cambio en su mentalidad. Este compromiso era más que un simple evento, era el inicio de un proceso de redescubrimiento. Con su mente centrada en esta nueva dirección, Miguel comenzó a planificar. De inmediato, dedicó tiempo a delinear sus ideas sobre autenticidad, los desafíos que enfrentaba en su carrera y la pieza central de su discurso, la importancia de seguir un camino que resuene con los valores personales, panel que comenzaría a construir hoy. Mientras hacía esto, revisó los antiguos apuntes y proyectos que había archivado. Entre varios documentos viejos, se encontró con un esquema detallado de su idea inicial sobre un espacio educativo. Recordó las noches largas invertidas en diseño y planificación, todas esas horas dedicadas a desarrollar una visión que parecía lejana, pero que estaba tan viva en él. El entusiasmo creció a medida que se daba cuenta de que el potencial de esa idea no solo era revolucionario, sino que también podría beneficiar a otros. Con cada renglón que escribía, su determinación se intensificaba. Iba a convertir esa idea en realidad. Sería un espacio donde los jóvenes pudiesen aprender sobre habilidades prácticas y autorrealización. Las prácticas que había ignorado durante tantos años se transformaban en herramientas para ayudar a otros a evitar la trampa que él mismo había caído. La posibilidad de hacer
discurso sobre autenticidad en el emprendimiento y compartir su viaje personal llenó su corazón de adrenalina. Sin embargo, una sombra de duda persistía. ¿Podía realmente enfrentarse a su propia vulnerabilidad en un foro público? La idea de exponer sus inseguridades, de ser transparente sobre su búsqueda de significado, lo aterrorizaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los riesgos de salir de su zona de confort, recordó las palabras de Luz. La conexión que había forjado con ella lo impulsaba a ser valiente, a ser auténtico. Si ella estaba dispuesta a abrir su corazón, no había razón para que él no hiciera lo mismo. Miguel decidió que no dejaría que los miedos lo paralizaran. La inmensidad de lo desconocido seguía acechando, pero ahora tenía un propósito que lo guiaba. Estaba listo para abrazar su nuevo camino, pero necesitaba dar un paso más. El día de la charla se acercaba rápidamente, y en su mente ya proyectaba cómo sería su presentación. Imaginó a los jóvenes a los que podría inspirar, el calor de sus miradas expectantes, la posibilidad de crear una diferencia durante una charla donde su autenticidad sería su mayor fortaleza. Sin embargo, mientras se acercaba a la fecha, una llamada del Departamento de Recursos Humanos de su empresa interrumpió su concentración. Era su supervisor pidiéndole que se reunieran para discutir algo importante relacionado con su futuro en la compañía. Mientras colgaba, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría ser que su elección de no aceptar la oferta había generado repercusiones inesperadas? Una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su nueva decisión? ¿O había subestimado la resistencia a la que se estaba exponiendo en su antiguo entorno laboral? Con el corazón latiendo desbocado, Miguel se enfrentaba a su próximo desafío. Miguel se sentó en la pequeña sala de reuniones, con la vista fija en la puerta. Cada segundo de espera parecía un eco de sus propias dudas. ¿Qué podría significar esta reunión? Había transformado por completo su enfoque en la vida y en su carrera en las últimas semanas. Pero esa llamada, esa ineludible llamada, lo devolvía a la realidad de su entorno laboral, un entorno que había empezado a sentir como una trampa. El supervisor entró. Su expresión comprendía más que las palabras que iba a pronunciar. Se sentó frente a Miguel, sus ojos atravesando el abismo que se había abierto entre ellos. La conversación comenzó con trivialidades, pero pronto se desvió hacia el motivo real de su encuentro. La presión se notaba en el tono de su voz al mencionar la reciente oferta que Miguel había rechazado. La empresa necesita que todos estén alineados con nuestra visión, Miguel. Tu implicación es crucial y tener a alguien como tú alineado con nuestros objetivos es fundamental para el futuro del equipo. Esa frase resonó en su mente como una advertencia. ¿Acaso su búsqueda de autenticidad lo excluía de ese futuro que todos esperaban? Él, como un reflejo involuntario, Miguel se sintió dividido entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba. Su mente comenzó a dar vueltas en torno a la idea de construir un legado personal, una estructura que pudiera servir de puente entre sus conocimientos y la necesidad de otros. Pero para ello necesitaba ser honesto consigo mismo. ¿Qué significaba el éxito para él ahora? Esa pregunta también había atravesado su mente cuando pensó en la presentación a la que se había comprometido. No solo tenía que ser transparente ante la audiencia, sino también ante sí mismo. Debía comenzar a entender que el miedo y la ansiedad sobre el futuro no eran enemigos, sino compañeros en este viaje de autodescubrimiento. La charla sería su primer paso hacia un futuro definido por sus propias reglas. Pequeños destellos de claridad comenzaban a formarse. Ninguno de los caminos posibles tendría una respuesta sencilla, pero el verdadero riesgo no residía en seguir un camino diferente, sino en seguir uno que no lo representaba. De regreso en su oficina, Miguel enfrentaba la página en blanco de su presentación, una hoja que ya no le parecía intimidante. Comenzó a escribir, y cada palabra quieta se transformó en una manifestación de su nueva identidad. Este sería su manifiesto de autenticidad, donde cada experiencia haría eco de un significado mayor. Compartirla era una manera de liberarse de las cadenas de la expectativa ajena y abrazar sus propias convicciones. Con cada párrafo, su determinación se reafirmaba. Ya no se trataba solamente de inspirar a los demás, sino de liberarse de los miedos que lo habían acompañado por tanto tiempo. Pero, mientras desarrollaba su discurso, llegó la inquietante advertencia de su supervisor a sus oídos. No estás solo, Miguel, hay que seguir la corriente de la empresa. Esa voz interna comenzó a resurgir, tratándolo de atrapar nuevamente en la familiar red de confort. Miguel sabía que debía tomar una decisión crítica. ¿Seguiría cumpliendo con lo que se esperaba de él o se arriesgaría por lo que realmente le apasionaba? La presentación estaba a solo unos días de distancia y el peso de esta elección se hacía más pesado con el tiempo.
La posibilidad de perder su lugar en la empresa lo aterraba, pero la idea de perderse a sí mismo lo aterraba aún más. Mientras se preparaba para la charla, las palabras de su profesor reverberaban en su mente. El miedo es solo una invitación a ser más valiente. Miguel sintió que el momento había llegado. Colocó su discurso con cuidado sobre la mesa y lo observó como si fuera un mapa hacia lo desconocido. La sala de reuniones se vació y el silencio lo envolvió, dejando solo a sus pensamientos. Un sudor frío le recorrió la frente mientras se preguntaba si podría dar el paso que su corazón tanto deseaba. El teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Luz preguntándole cómo se sentía ante la charla. Con la respiración entrecortada, respondió con sinceridad: «Estoy asustado, pero sé que debo hacerlo». Un nuevo impulso de determinación surgió en él. Al cerrar los ojos, pudo sentir el aliento de la decisión. El miedo iba tomando la forma de expectativa positiva. Sin embargo, al mismo tiempo, la llamada a la realidad laboral hacía eco en su mente, y su valentía era puesta a prueba. ¿Podría ser que el camino hacia la autenticidad tuviese un coste que aún no estaba dispuesto a asumir? El momento se acercaba. Una transformación estaba a la vista, pero una revelación inesperada lo esperaba. ¿Estaba listo realmente para enfrentar todo lo que vendría? Miguel se levantó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Tenía ante sí la oportunidad que tanto había anhelado: compartir su travesía hacia la autenticidad y el autodescubrimiento. La charla no era solo un discurso, representaba su compromiso con su nueva vida, un paso decisivo hacia la autenticidad que había comenzado a abrazar. Mientras se preparaba, esbozó una sonrisa al recordar las palabras de Luz, quien siempre había visto en él un potencial que él mismo no había reconocido. Al llegar al evento, Miguel sintió la energía vibrante de la sala. Los rostros expectantes lo miraban, y aunque la ansiedad empezaba a asomarse, una oleada de fortaleza lo invadió. Había decidido mostrarse tal como era, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Al iniciar su discurso, cada palabra se sentía más ligera, como si finalmente despojara a su ser de las capas de inseguridades acumuladas durante años. A veces, el verdadero éxito no se mide en logros materiales, sino en cómo nos conectamos con las historias que llevamos dentro. Comenzó a exponer, sintiendo que cada frase resonaba con fuerza en su interior. Relató sus propios miedos, su lucha por hallar un equilibrio entre las expectativas ajenas y sus deseos personales. La vulnerabilidad se sentía no como una debilidad, sino como una forma de poder. A medida que avanzaba su presentación, lo que comenzó como un tema de autoexpresión se transformó en un diálogo activo. Las reacciones del público eran sinceras, los ojos de muchos brillaban con empatía. Era evidente que muchos compartían sus luchas, y encontrar ese hilo de conexión lo llenó de satisfacción. Por primera vez desde hacía mucho, Miguel sentía que su voz importaba. Al final de su charla, los aplausos resonaron en la sala, pero la mayor recompensa no fue la ovación, sino el conocimiento de que había marcado una diferencia. Se acercó a personas que se congratulaban con él, escuchando historias similares y conexiones inesperadas que estaban surgiendo en aquel espacio. Sin embargo, el verdadero triunfo llegó después, cuando Luz lo llamó para felicitarlo. «No solo te has abierto a otros, Miguel, sino que te has abierto a ti mismo», le dijo, y esas palabras resonaron en su ser. Una semana después, decidió marcharse de la compañía que había tenido un hold prácticamente férreo sobre su vida. Era un movimiento audaz, pero era fiel a su nuevo mantra de autenticidad. Buscó cómo convertir su idea de un espacio educativo en una realidad, dedicando su tiempo a diseñar un programa inclusivo que realmente empoderara a los jóvenes. Comenzó a colaborar con comunidades, compartiendo no solo sus conocimientos, sino también su propia historia de búsqueda de sentido. Finalmente, Miguel obtuvo el reconocimiento que tanto había anhelado, pero esta vez era diferente. No dependía de factores externos, sino que emanaba de su ser interior. Con cada joven que influenciaba, cada semilla de inspiración que plantaba, él también florecía en el proceso. Construyó un legado que contribuía profundamente a las vidas de otros. Su transformación era palpable no solo en su vida, sino en la de aquellos a quienes tocaba. Miguel no solo había encontrado un camino hacia la autenticidad, sino que había forjado un espacio en el que su historia y la de Luz, junto a tantas otras, podían entrelazarse.
La vida ya no era un ciclo de ambición vacía, sino una celebración de las experiencias vividas, la vulnerabilidad compartida y las conexiones humanas genuinas. Había pasado de ser un hombre alejado de su esencia a convertirse en un faro para otros, demostrando que la verdadera riqueza no radica en lo material, sino en la capacidad de ser auténtico. La satisfacción y el orgullo que sentía eran el testimonio de una vida transformada. Miguel había logrado conquistar lo que más importaba, su auténtico yo. Ahora es el momento de que ustedes también se unan a esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que los inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narrativas lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz es importante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitamos que todos los verdaderos fans de historias de superación personal se levanten y apoyen nuestro canal. Hagamos que nuestra comunidad crezca.